Buenas tardes, doctor Diego Lizarazo. Bienvenido a este proyecto de divulgación de la ciencia de UAM Xochimilco. Es un placer que hayas aceptado esta charla para que conversemos sobre tu trayectoria en comunicación, en ensayo y sobre todo este nuevo premio que acabas de obtener recientemente, que es el premio de ensayo sobre fotografía. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Cecilia, muchas gracias por la generosa presentación. Y la verdad me siento muy honrado de quienes están acompañándonos aquí dentro de la sala, particularmente a mi gran amigo Alfonso Machorro, que aparece aquí, que bueno, es un gusto saludarlo, claro, también a Brenda, a Alan, alumnos de comunicación brillantísimos, a Ismael, en fin, es un gusto estar con amigos en esta conversación. El Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía es un premio que da anualmente el Centro de la Imagen y la Secretaría de Cultura a trabajos sobre análisis, reflexión, experimentación, interpretación, filosofía de la imagen fotográfica. Y bueno, se eligen entre todos los trabajos presentados a nivel nacional aquellos que les parece que tienen un perfil de dilucidación y de aportaciones que tienen sentido. Particularmente está integrado por jurados que son especialistas en historia del arte, en fotografía, en comunicación, en fin. Entonces se reconocen, digamos, varios ángulos del abordaje. Y bueno, tuve la suerte de ser premiado con este reconocimiento. El trabajo que presenté debo confesarlo, en realidad no es un trabajo que se cierre, sino que es parte de un trabajo más amplio que vengo haciendo en los últimos años. Estoy procurando desarrollar en los últimos 3 años algo que le llamo estética de la mirada. Tiene más tiempo, pero ya realmente haciendo artículos, conferencias, ensayos, etcétera. Estoy involucrándome en esto que llamo estética de la mirada. En un momento explico en qué consistiría o por qué es importante una estética de la mirada. Y como parte de esa estética de la mirada, digamos, uno de sus componentes, una de sus piezas, digamos, sería el problema de la mirada fotográfica, ¿no? Entonces presenté un trabajo que, abordando uno de estos ejes, se pregunta por la relación entre fotografía y otredad. El tema es cómo la fotografía se relaciona con los otros o cómo la fotografía es un dispositivo para acceder a los otros. Particularmente el tipo de otredad a la que me estoy refiriendo es una otredad problematizada en condiciones de agobio, en condiciones sociales acuciantes, en momentos históricos de persecución, de represión, de violencia. Una otredad a la vez cercana y lejana para nosotros. Cercana porque el mundo que vivimos es un mundo de riesgo y de peligro. Como decía Walter Benjamin, vivimos en el tiempo del peligro. Pero a la vez lejanas porque como que los mundos sociales, aunque son próximos entre sí, son como burbujas y a veces tú vives en un espacio de cierto confort, de cierta seguridad, en un circuito, digamos, donde las agresiones no son mayúsculas y a veces de repente atraviesa, digamos, atraviesa por tu burbuja otros espacios sociales que muestran el nivel de agresividad y de violencia del mundo en el que vivimos. Pero generalmente para quienes tenemos el beneficio de vivir en ciertos contextos como el nuestro, se trata de algo más o menos adyacente o tangencial, ¿no? Entonces, digamos, esa otredad frágil, lastimada, esa otredad deteriorada y a veces exterminada o desaparecida, es una otredad desconocida por nosotros. En el otro siempre hay un nivel de desconocimiento, de inconmensurabilidad, de incertidumbre. Y por lo que apuesto es por reconocer cómo la fotografía, un medio gráfico sustantivo, tiene la capacidad en ciertas condiciones de ponernos en contacto con esa otredad y de producir en nosotros
una, como le llama Judith Butler, bueno, en realidad Susan Sontag, y luego discutido por Judith Butler, una transitividad moral o una transitividad ética. Es decir, el reconocimiento de que esa otra edad doliente tiene un vínculo conmigo, de que hay algo entre nosotros que nos relaciona. Mi apuesta es que aquello que nos relaciona es la mirada, y que el tema de la mirada entonces no es un tema secundario en la sociedad contemporánea y en ninguna sociedad, sino que en buena medida la experiencia y la concepción que tenemos de nosotros mismos, como la experiencia y la concepción que tenemos de los otros, es el resultado de la forma en que se ha constituido nuestra mirada y de la posibilidad de que nuestra mirada los alcance y se deje alcanzar, digámoslo así. Entonces, bueno, de alguna manera, sin que el texto lo plantee en estos términos que voy a decirlo ahora, estoy poniendo en contraste dos tipos de fotografía. Una fotografía, una clase de fotografía que responde a los encuadramientos tradicionales del poder institucional, de las hegemonías contemporáneas, de los poderes que gobiernan nuestro mundo, tanto poderes soberanos, como diría alguien como Giorgio Agamben, como poderes corporativos, algo en lo que, por ejemplo, Agamben no se fija mucho, está muy concentrado en el problema de la soberanía, y cuando habla del dispositivo de control siempre está pensando en el Estado, en el gobierno, en el poder político. Yo pienso que realmente quizás el Estado y el poder político en la sociedad contemporánea tiene una fuerza muchísimo menor que la que imaginábamos tradicionalmente, y que más bien son las fuerzas corporativas las que dominan básicamente nuestro mundo. Entonces ese es otro poder de reticulación. Quiero decir entonces una fotografía que parece inscribirse dentro de la lógica de reticulación, de figuración, de definición de los otros. Y ese proceso de definición de los otros es un proceso, digámoslo así, de aplicación de todos los marcos de constricción, de poder, de delimitación simbólica, ideológica, de desconocimiento. Es una aplicación de un desconocimiento para poder gobernarlos, descartarlos, ignorarlos, o como diría Judith Butler, no llorarlos. Entonces, de un lado está esa fotografía, ejemplar, por ejemplo, en la fotografía propagandística de los gobiernos o de los estados en momentos de guerra. Cuando hay una guerra entre dos estados o dos gobiernos, se ejerce poderosamente este tipo de fotografía que podríamos llamar el dispositivo de oclusión del otro, del enemigo. El caso más, uno de los casos, no es el único, son infinidad, ¿no? Pero quizás uno de los casos más notables fue el caso de las fotografías de Abu Ghraib, esta prisión que estaba dominada por una mezcla entre el Departamento de Defensa norteamericano y corporativos de seguridad privados, y en la que se cometieron, como todos recordamos, esta serie de violaciones, torturas, de daños a los derechos humanos bajo la impunidad que permitía, digamos, la lógica de guerra, instanciada hegemónicamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el mundo. Estas fotografías, podríamos decir, son fotografías de esa especie de dispositivo de lo infausto que reducían a los otros, al otro, al árabe, al islámico, ese desconocido para los Estados Unidos, a objetos, a piezas de carne, a trozos de carne que se les podía mover y colocar en distintas posiciones para exhibir a través de los rostros sonrientes, no solo de los hombres, también de las mujeres, soldados y guardias de la prisión, para exhibirlos como presas de caza o para exhibirlos como cosas
a su servicio y a su voluntad, ¿no? Esta hegemonía, digamos, del poder constituía también una hegemonía de la mirada, reduciendo al otro. Y ahí, en el sentido, otra vez lo retomo de Judith Butler, al otro a algo no llorable. Es decir, a un trozo que ni siquiera tiene el estatuto y la dignidad de la vida para ser llorado, ¿no? Entonces, frente a ese dispositivo, que no solamente es fotográfico, en ese sentido es que estoy trabajando la estética de la mirada para un siguiente texto que espero tener las condiciones de terminar de escribir el año que viene, sino un dispositivo de la mirada en su conjunto, esa mirada de la oclusión. Frente a ese dispositivo, lo que encuentro en una serie de fotógrafos de América Latina, particularmente de México, de Colombia y de Argentina, 3 naciones que, como tú sabes, Cecilia, han enfrentado de manera muy intensa una gran violencia. Argentina en los años 80, en los años 70, Colombia en los 80 y los 90 y México desde la declaratoria de guerra infausta al narcotráfico que hizo el presidente Felipe Calderón. En estas 3 naciones de nuestra región hemos vivido esa experiencia de la proliferación de la violencia, de la agresión, no solo por el Estado, sino por grupos paramilitares de diverso tipo. Y esa agresión se ha dirigido contra la sociedad. Es mentira que solamente entre grupos de narcotráfico o cosas de ese tipo. En realidad la sociedad civil ha sido rehén y objeto de esa agresión, de esa virulencia. Y en ese sentido, estos fotógrafos, estoy hablando de Yael Martínez, un joven y brillante fotógrafo mexicano. Estoy hablando de Erika Dietes, una fotógrafa, antropóloga, artista en general, trabaja muchas otras cosas en Colombia, de Jesús Abad Colorado, un fotógrafo extraordinario, colombiano, muy vinculado y muy sensible a las condiciones de las víctimas, por ejemplo, en los procesos de desplazamiento forzado. Estoy hablando de Gustavo Germano, y de Lucila Quieto en Argentina, quienes dan cuenta de lo que en Argentina se conoce como el proceso, ese periodo que fue del 76 al 85 más o menos, en que el poder militar desapareció una gran cantidad de personas vinculadas con los movimientos de resistencia social. Bueno, en todos esos casos lo que encuentro es otro dispositivo. Una fotografía que hace algo extraordinario, y si tú me lo permites, quizás comparto una pantalla. Claro que sí, ya está habilitado, gracias. Me estás dejando muy conmovida. Ahora que veamos las fotos, me imagino que más. Bueno, voy a mostrar algunas y hago un corte para que podamos conversar y no me siga yo en una especie de monólogo. Bueno, casualmente aparece esta fotografía. Felicia, ella es Felicia. Es una mujer que habita una región del norte de la República de Colombia. Es una fotografía de Jesús Abad Colorado. Es una foto tomada, digamos, en el departamento del Cesar, si no me falla la memoria. En el contexto de una comunidad que hacia el 2002 más o menos, ahí cerca del río Atrato, en la costa atlántica colombiana, fue objeto de un atentado terrible de la guerrilla de las FARC, en la que murieron cerca de 100 personas, y en una confrontación entre las FARC y los paramilitares de la zona para el control, digamos, de esta región de transhumación humana, de drogas, de armas, etc. Y su llegada o su acceso al río Atrato. Y por otra parte, después en una confrontación entre las FARC y el ejército colombiano, en fin, una población atravesada por estos múltiples ejércitos que estarían en ese sentido generando una gran cantidad de dolor y una masacre en la región. Bueno,
esta comunidad tuvo que salir huyendo, se desplazaron, huyendo de la guerra, y 10 años después regresaron, cuando ya las condiciones lo permitían, a sus casas. Y estamos aquí en la casa de Felicia. La casa de Felicia, como ustedes pueden ver, quedó reducida a ruinas. La quemaron, la destruyeron como todas las casas de la región. Y lo que estamos viendo en el centro es un jarroncito con un mantel, que fue de las pocas cosas que pudo sacar ella cuando tuvo que huir de su casa. Entonces ella se fue con unas pocas cosas, ese jarroncito y ese mantel. Y de regreso, 10 años después, acompañada por Jesús Abad Colorado y los demás habitantes de la población, bueno, pues toda la región estaba ocupada por la maleza, ¿no? Tomada por la selva, etc. Entonces los habitantes comenzaron a sacar las hierbas, a cortar la hierba que estaba dentro de las ruinas que quedaban de sus casas. Imaginen esa situación de tratar de rehabilitar sus casas después de todo este periodo de horror, de temor, y después de todo este proceso de deterioro y volver a reiniciar la vida, ¿verdad? Con todos esos desafíos. Entonces Felicia lo que hace es colocar una mesita, como se ve, coloca su mantel, su jarrón, y busca flores y arbustos, ciertas hojitas por la zona, y decora ese pequeño espacio destruido. Entonces Felicia le dice al fotógrafo Jesús Abad, le dice: Chucho, mi casa estaba destrozada, por eso busqué las flores y las plantas, porque yo quería que se llenara de flores. Frente a eso, Jesús Abad, vean la relación entre el fotógrafo y la persona, ¿no? Y el fotografiado. Jesús Abad dice: Felicia hizo del dolor una obra de arte. Y efectivamente lo que está presente aquí, hay un dispositivo de conexión humana entre Jesús Abad y ella que permite comprender lo que significaba ese jarroncito de flores y hojas en ese retorno después de este horror experimentado, ¿no? O sea, ahí lo que digo es, el dispositivo fotográfico que está operando como una alianza de fraternidad, no como un principio de oclusión y de destrucción, como aparece en las fotos que analiza Judith Butler o Susan Sontag o Giorgio Agamben, esos dispositivos de control del poder. Aquí hay otra cosa, estamos frente a un proceso completamente distinto que pone en juego otra lógica de la mirada. Esta es otra región de Colombia, es otra foto también de Jesús Abad. Ahora paso a otros fotógrafos, con esto hago un primer corte y luego pasamos a otros fotógrafos. Esto es en el interior de una capilla en Bojayá, donde fue arrojada un tanque de gas que mató, una bomba tanque de gas que mató a cerca de 100 personas en el contexto de la guerra. Algo terrible, como pueden imaginar. Y entonces aquí lo que captura Jesús Abad es los rituales que realiza la gente tiempo después en la misma iglesia, llenándola de velas, haciendo unas ofrendas en las que después colocan música, bailan, celebran a sus espíritus y a sus faltantes. Pero este es el punto, lo hacen para perdonar al espacio, para perdonar el territorio, para reivindicar el valor de ese territorio que pueda ser rehabilitado. Uno de los grandes problemas de la violencia, de la masacre, de los desaparecidos, es que los espacios quedan manchados, marcados con el dolor, con el sufrimiento. Y entonces en este contexto de la guerra lo que descubre Jesús Abad es cómo el pueblo, la población de esta región de Colombia realiza, construye, inventa un hermoso ritual para perdonar el espacio y hacer posible que vuelva a habitarse,
que podamos regresar a Él y que, digámoslo así, y este es el sentido de lo que llamo la fuerza de retorno, para que sea posible que ese espacio que nos robó la violencia, ese espacio del que fuimos desarraigados, ese espacio que destruyó el poder, ese espacio marcado con la ignominia, el dolor, lo nefasto, retorne a nosotros, para que podamos recuperarlo. Aquí, digamos, este ritual es una fuerza de retorno de ese espacio, y la fotografía de Jesús Abad es una contribución a ese proceso de retorno. Bueno, dejo de compartir un momentito para ya callarme un poco y, bueno, escuchar un poco cómo lo ves, qué cosas estarían aquí emergiendo. Se me hace muy interesante porque efectivamente cuando uno ve las fotos de tragedias quedas con el corazón estrujado y piensas que ahí el tiempo se detuvo y que el dolor es lo que va a persistir. Sin embargo, esto es como una reconfiguración, un restablecimiento del estado de ánimo de lo que sucedió. Esto de la fuerza del retorno es despertar el sentido de la compasión, es ser empático. El fotógrafo es empático con esa situación y entonces hay una situación de amor reflejado en el amor que genera la misma gente que vivió la tragedia, pero sin estarse regodeando en ese dolor, sino al contrario, construyamos algo amoroso para seguir adelante, para seguir viviendo. Se me ha hecho muy lindo esta observación que hace el fotógrafo y que tú describes en esta postura que tienes de la fuerza del retorno. Qué lindo. ¿Me expliqué bien? Sí, quisiera decirte, Cecilia, que identificas claramente el asunto. Digamos, cuando usas la palabra compasión no en el sentido o en esta acepción de, digamos, de reconocimiento de la minorización del otro, no, sino al contrario, compasión en el sentido de compartir una pasión. Exacto. La palabra compasión significa que compartimos una pasión. Y lo que está haciendo aquí Jesús Abad con su fotografía es compartir esa pasión, sintonizarse, y esa sintonización solo es posible a través del amor, de pensar la fotografía como un acto de amor o como un acto de fraternidad, lo que exige, digamos, una colocación radicalmente distinta a la que el periodismo incorporado o la fotografía ordinaria o la fotografía mercadológica, etcétera, o la fotografía de diseño ponen en juego en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Efectivamente, no sé, quisiera mostrar otras fotografías porque hay un asunto que me parece que está íntimamente conectado. Si te parece bien o esperamos. Claro. ¿Querías mencionar algo, Alfonso, o alguien? Ahorita nos dicen, después de que nos muestre estas otras fotografías. Adelante, Diego. Sí, estoy pensando en las fotografías, bueno, todas en realidad tienen ese carácter, pero estas fotografías en particular, también de otra fotógrafa colombiana, luego hablamos de los fotógrafos mexicanos y argentinos si nos da tiempo. Estas son fotografías de Erika Dietes. Quiero que vean los rostros de estas mujeres. Ella es Erika Dietes. Bueno, estas son mujeres que han tenido la experiencia limítrofe de ver el momento en el que asesinan a un miembro amado de su familia, bien sea a sus esposos, a sus hijas, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, en fin. Entonces, lo que hace Erika Dietes es que establece una conversación con ellas, obviamente les plantea el proyecto y el sentido que va a tener ese proyecto. Y ellas acceden a platicar con ella y a contarle a Erika la experiencia. Entonces lo que hace Erika es, en esa conversación con ellas, procura colocarse en su lugar, comprender el momento que vivieron, la significación que tiene ese momento.
y tratar de, a través de la fotografía, acceder a ese recuerdo ominoso que está guardado en su memoria y en su cuerpo. Digamos, estos cuerpos, estos rostros están guardando ese momento de terrible dolor, ¿no? Entonces lo que ella hace es que captura, digamos, el momento cardinal, el instante en el que ellas están contando esa experiencia terrible de el acto en que asesinan a su pariente amado, ¿no? Entonces la fotografía aquí realiza un movimiento de captura de 3 tiempos, diría yo. El primer tiempo es el ritual fotográfico propicia que ellas regresen a ese momento de dolor y lo cuenten frente a la cámara. Entonces, digamos, es una memoria atroz capturada por el rostro. El rostro está capturando, está expresando ese momento atroz. Luego Erika toma la fotografía y entonces el rostro se traduce a la foto. El dolor interior pasa al rostro, al gestus, y el gestus pasa a la fotografía. Y luego hay un tercer momento del que no tengo fotos aquí, creo que no las coleccioné para esta presentación. Bueno, luego podríamos hacerla circular, en el libro van a aparecer. Y luego ella toma estas fotografías y las imprime en unas telas de gran tamaño, unas telas un poco transparentes. Entonces es la tercera captura del dolor. El dolor ha transitado por 3 momentos hasta que llega ese momento en el que se plasma sobre un lienzo. Un lienzo que tiene los materiales de lo que en Colombia se llaman los sudarios, que serían algo así como mortajas en las cuales se envuelven los cuerpos de los cadáveres y que de alguna manera logran captar o ser impregnados por las moléculas cárnicas y espirituales, digámoslo así, del fallecido. Entonces, por eso le llama sudarios a esas telas en las que imprime estas fotografías y hace algo que me parece que es lo fundamental. Las coloca en iglesias, en parroquias e incluso en catedrales. Particularmente hizo el gran esfuerzo de recorrer todas las regiones por las que tomó estas fotografías y exponerlas en las iglesias de los municipios a los que pertenecen estas mujeres. Los cuerpos de los parientes queridos de estas mujeres son cuerpos, bien sea que quedaron en manos de la guerrilla, de los paramilitares, del ejército. Entonces, la mayor parte son cuerpos no recuperados. Digamos, son deudas sin cuerpo. Al colocar las mortajas o los sudarios en las parroquias de los municipios, hace 2 cosas que me parecen importantísimas. Primero, les da un espacio de ritualización. Una catedral o una iglesia de ceremonia. Y después, ese segundo elemento es muy importante, coloca varias de esas imágenes reunidas en el mismo espacio, de tal manera que el dolor individual se lee como una experiencia colectiva. Porque entonces ahí se reúnen todas las mujeres fotografiadas, sus familias, sus amigos, sus parientes, y entonces se convierte en una especie de ritual colectivo. Erika me confesaba, me comentaba, que al comienzo ella colocó unas 20, 30 velitas en una iglesia como parte de la instalación, digamos. Estamos aquí en el límite entre la obra artística y el performance y el acto ritual, ceremonial, entre la estética y la ética. Estética, ética y política están reunidas aquí en el mismo espacio, ¿no? Entonces ella colocaba al comienzo unas pocas velitas, pero luego lo que ocurrió es que a la medida que iban avanzando, yendo a otros municipios, la gente empezó a llenar las iglesias de velas.
y terminaron al final en una catedral con más de 800 velas y con una serie de rituales que las propias personas hicieron. Al final de la exposición la gente se ponía a orar en común. Es decir, la obra artística, la exposición fotográfica devino en una oración colectiva, ¿no? La fotografía, en este sentido, insisto aquí, aparece como una fuerza de retorno. El dolor experimentado se elabora, retorna ese dolor, pero se purifica, y a la vez es una forma en que retorna el cuerpo que con ellas está conectado, pero que no apareció, y que en este ritual colectivo encuentra una manera de hacerse de alguna forma presente. Hay otro aspecto que me gustaría comentar rápidamente, y apelo aquí a la noción de Pathos Formel, un interesantísimo historiador del arte, Avi Warburg, que a comienzos del siglo XX, bueno, no voy a contar quién es Avi Warburg en este momento, pero entre otras cosas hace una serie de investigaciones muy interesantes en las que muestra cómo en las imágenes del Renacimiento aparecen formas que vienen de la pintura antigua, del mundo medieval y del mundo antiguo. Y con eso lo que pone en juego es una idea que me parece fundamental, que hay ciertas figuras de la cultura que logran atravesar los tiempos y que la imagen presente nunca es solo imagen presente, es también una imagen capaz de cargar la densidad de un tiempo pretérito. Es decir, que la imagen, en realidad, incluso las imágenes más instantáneas y más evanescentes, como las imágenes de Instagram o las imágenes de las redes contemporáneas, tienen un pasado. Tienen ciertas formas y ciertas figuras que atraviesan los tiempos y que hacen que ese tiempo pasado esté presente aquí, esté con nosotros. Bueno, a mí me parece que esta fotografía en particular, no tengo el comparativo ahora, recuerda a las vírgenes colombianas, a las imágenes de las vírgenes colombianas, en particular a la Virgen de Chiquinquirá, una virgen doliente también, que de alguna manera se cristaliza en el rostro de esta mujer y que trae en ese sentido los rostros de sufrimiento de las mujeres colombianas a lo largo de su historia, desde la conquista, desde los diversos momentos de atrocidad por los que han pasado, del periodo de la violencia en Colombia en los años 50, de la reviolencia producida en los años 70 y luego en los años 80, toda esa historia de agravio sobre las mujeres colombianas aparece aquí cristalizado en ese rostro que nos recuerda con su figura ese pasado. Es una forma en que ese pasado retorna y se hace patente aquí y exige, digamos, una justicia que le ha sido hasta ahora negada. Ay, qué bueno. Regreso. No solo es un fotógrafo o una fotógrafa, es desde el amor la captura de la imagen, ¿no? Desde el amor profundo a la humanidad, pero además esta cosa tan interesante del sudario me recordó esa novela del perfume, ¿no? Donde recupera la esencia de la mujer en el sudario, claro, con unas ceras y demás, pero efectivamente esos sudarios lo que hacen es captar la esencia de la persona que ya no vive, y resulta más fuerte cuando solo es el fragmento del cuerpo, cuando es un cuerpo lastimado, cuando es producto de una muerte violenta, de desapariciones, de recuperación del cuerpo. Entonces se vuelve mucho más fuerte esta cosa, y esta parte del performance donde la ética, la estética y la política se juntan. Es fabuloso. No es el arte en la galería, es el arte en el lugar donde acontecen los dolientes para ritualizar y entonces recuperar el cuerpo, recuperar la esencia de aquel que fue lastimado y de aquellos que quedaron dolientes por la pérdida de su ser querido. O sea, son muchos factores encontrados, emocionales. O sea, es el arte público
la instalación en una vinculación con la comunidad, o sea, trasciende lo que es la foto misma, ¿no? Sino... Exacto. Son muchas lajas, tiene muchas Exacto. dimensiones aquí que están articuladas. Y como bien dices, es que en realidad la foto no es solamente el trozo de papel o la imagen pixelada, sino que en realidad la fotografía es todo este movimiento social, estético, experiencial, porque digamos, una fotografía en una memoria electrónica es nada. La fotografía es algo cuando esa memoria electrónica se prende y es visualizada por una persona y puesta en circulación y llega a otros. Entonces ahí es cuando realmente comienza la fotografía, como toda imagen, ¿no? Toda imagen nace solamente de esa acción social, de ese encuentro social que tiene esta laja de elementos. Y como tú bien dices, los sudarios, digamos, resultan impregnados por el cuerpo del otro, como la fotografía resulta impregnada por el cuerpo del otro. Y aquí en esta obra de Dietes, digamos, lo que ocurre es más bien es una memoria que impregna un rostro que impregna una foto que impregna un sudario. Y en ese sentido es que me parece a mí que la fotografía como alteridad o la fotografía con fuerza, como fuerza de retorno, o la fotografía como alianza de fraternidad, no puede describirse en términos de captura, como tradicionalmente se hace, ¿no? La foto se ha comparado siempre como con el disparo, como con la captura, la red. Sí. Yo creo que la fotografía como dispositivo del poder, sí. La fotografía como dispositivo del poder es una captura. Pero esta fotografía que emerge del acto de fraternidad es una emanación. Me gusta más el concepto de emanación. Es una memoria que emana. Es un cuerpo faltante que emana. Y entonces al emanar es más bien lo otro, lo que se hace presente en la fotografía y no el acto técnico de captura, el que roba el rostro del otro, por decirlo de alguna manera. Sí, que detiene un momento. No, va muchísimo más allá este ensayo que es el tuyo, ¿no? Es esa mirada la que has puesto en el ensayo que, pues, bueno, nunca dudé por qué tiraron el premio, pero ahorita que lo explicas, realmente es un deleite saberlo y leerlo debe de ser igual. Fíjate que tenemos aquí en la sala a varios asistentes que sería lindo si nos quisieran hacer algún comentario o alguna pregunta. Por ejemplo, está Linda Vega, que me imagino que fue alumna tuya o será alumna tuya porque también es de la carrera de comunicación. Daniela Villegas, que es de la FAD, de la Escuela de Arte y Diseño, y justo fue directora de fotografía de un documental, un microdocumental que fue premiado sobre el terremoto de Oaxaca. Está Alan, Brenda, B. Silva, Vicari Ruiz. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer un comentario, alguna pregunta? Jóvenes y profesor Alfonso Machorro. También igual joven de espíritu. Alfonso. Yo, bueno, quisiera seguirlo escuchando y creo que quedó corto en lo que yo vaya a decir, pero por lo pronto quiero admirar el trabajo que hizo Diego, como siempre, como todo su trabajo que es fabuloso, este rescate de este mundo detenido, ¿no? Crítico y que ya no se puede negar. O sea, lo que él hace captura lo sustancial del espíritu. Lo que nos cuenta es que además de es fuerte estas historias, tiene un sentido, y en ese sentido al retorno es una comunión sensible. Tú, por un lado, de quien comparte, esta mujer que comparte el dolor, que comparte su tristeza, que comparte su pérdida, y por el otro lado, en esta comunión, el ojo sensible del fotógrafo. Pero sobre todo, también tu análisis sensible, donde le das a esta invisibilidad del momento, lo materializa su evidencia. En eso yo quedo corto, no sé qué decirte más. O sea,
No, yo quisiera ya con esto simplemente abrazarte y decirte gracias, felicidades por lo que estás presentando. Con eso yo quedo. Y te quiero seguir escuchando. Gracias, Alfonso, pero Gracias, Alfonso, sí, te vamos querido. a seguir escuchando. Pero Linda Vega nos está pidiendo el micrófono. Linda, adelante. Hola, bueno, primero, muchas felicidades, es un trabajo maravilloso. Realmente el ojo a través de la fotografía y lo que esto nos brinda, toca fibras muy, 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 muy profundas. Ahorita, bueno, yo estoy cursando el área de concentración con el profesor Antonio del Rivero. Este profesor, como usted y como algunas personas, profesores y profesoras de la carrera, nos han acercado muchísimo esta sensibilidad del arte a través de la otredad. Antonio es, bueno, siempre como que nos repite en cada exposición, en cada trabajo, como el tener esta sensibilidad de tomar en cuenta las visiones del otro, ¿no? No tomarlo. Él nos dice mucho que en la diferencia podemos ver puntos de encuentro que nos van a ayudar, ¿no? Que siempre no seamos esto de casarnos con una disciplina. El juego que tiene la transdisciplinaridad con las artes es muy, muy importante, y también surgir con cosas preciosas. Entonces, el profesor Antonio nos había presentado también una serie de fotografías, y hablando, bueno, esta onda de la transdisciplina y la fotografía, llegamos al juego, como un espacio en donde el performance es captado a través de la fotografía. Entonces, pues estos trabajos que usted nos muestra, el desglose de la otredad, de los sentimientos, realmente es bastante maravilloso, y lo felicito. Realmente quisiera igual seguir escuchándolo, es un trabajo maravilloso. Muchas felicidades, profe. Gracias, Linda. Gracias, Linda. Muchísimas gracias por tu concepto, y un abrazo a mi querido Antonio. ¿Querías comentar algo, Alan? Sí, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la oportunidad de acompañarlos. Ha sido una charla muy amena y continuaremos, ¿no? Diego, felicidades. Ya te lo había comentado antes, pero un abrazote. Felicidades por el premio, merecido premio, reconocimiento. Mi pregunta va dirigida a la fuerza de alteridad, ¿no? Creo que es un concepto clave en tu perspectiva sobre la fotografía. Este flujo de miradas que nos permite acercar nuestra propia mirada a la realidad del otro, ¿no? A partir de que en este caso la fotografía funge como pues un testimonio, y en particular en este ensayo que presentaste, pues testimonio al dolor, ¿no? Pero es un testimonio pues rehabilitado de manera artística, ¿no? Es un testimonio al dolor donde queda intervenido por la mirada sensible del fotógrafo, queda envuelto por el entorno, pero trata de rehabilitarlo a partir de lo que pues comentaste hace poquito, ¿no? Hablaste del perdón, de perdonar el espacio, de la compasión, de la memoria. Y me gustaría saber, si me permites preguntarte a tu perspectiva, a tu historicidad de tu propia mirada, en este sentido, mejor dicho, ¿qué sentido le das a esta rehabilitación del dolor que se sintetiza en los discursos fotográficos? Hablando de la fuerza de alteridad, ¿no? A ti como espectador, ¿cómo percibes y qué sentido le das a ese tratamiento tan hermoso y de fuerza, de resistencia que le dan los artistas? Y esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias, Alan. Bueno. Gracias, Alan. Gracias por tu pregunta. Creo que podríamos plantear dos cosas, Alan, entre muchas otras cosas en este momento. Primero, la condición patente de la mayor parte de la fotografía y de la imagen de nuestro tiempo, de estar producida en una lógica del usufructo y la objetualización, de la mercantilización,
me parece a mí que el signo, digamos, que identifica la imagen de nuestro tiempo no es la fuerza de alteridad, sino más bien es el principio de reticulación, fragmentación y cosificación mercantil, desafortunadamente. Y estas fotografías, estos actos, estos performances que estoy presentando son de alguna manera excepcionales y convocan en nosotros una sensibilidad y una necesidad de transitividad moral a la que estamos exigidos de alguna manera. Pero abarcando el primer lado, el lado de esa abundante y masiva fotografía de fragmentación y reticulación y objetualización de la otredad que reina en nuestro espacio iconográfico, justo el tema de la estética de la mirada pone en juego en nosotros un principio de compasión en ese sentido que decía Cecilia y de performatividad política a la que estamos obligados. Para eso voy a tener que compartir una foto más, Cecilia. Perfecto, ¿no? Encantados, ¿verdad? Si me lo permites. Porque creo que aquí podríamos dar cuenta del punto que quiero decir específicamente. Aquí aparece. Bien, estas son fotografías tomadas por Jesús Abad. Ya no pude hablar de los fotógrafos argentinos ni del fotógrafo mexicano, se nos fue en este centro, pero en México y en Argentina también hay cosas extraordinarias que plantean otros asuntos que no puedo contar en tan poco tiempo. Pero a propósito de la pregunta de Alan, estas son fotografías que toma Jesús Abad en otro contexto, el contexto del Chocó hacia la costa pacífica de Colombia, donde también hay otra tragedia, en esa guerra que asoló y que asola a Colombia por la riqueza del narcotráfico, por los minerales, la gran abundancia, por la riqueza de la región y del país, ¿no? Bueno, en fin. En otro cruento ataque de un grupo paramilitar, es asolada una región, tienen que desplazarse. Días después, todavía en las refriegas, es asesinada esta mujer que vemos aquí en esta chalupa, Hubertina Martínez. Y el hombre que está aquí en primer plano es Aniceto Córdoba, esposo de Hubertina Martínez. Entonces esta es la serie que toma Jesús Abad acompañándolos. En realidad eran solo 3 o 4 personas. Era Aniceto, Hubertina, la madre Alicia creo que se llamaba, y el fotógrafo Jesús Abad. Vean el asunto, el fotógrafo forma parte de esa pequeña comunidad que está siguiendo esa experiencia del dolor que vivieron estas personas, ¿no? Solo voy a reparar en un asunto en esta serie fotográfica tan impresionante. Jesús Abad, cuando nos muestra esta fotografía, cuando me muestra esta fotografía, dice con una forma muy poderosa, persistente, él dice, él es hermano tuyo. El punto es ese, es hermano tuyo. Es todo lo que dice Jesús Abad. Y ella está poniendo en juego una cosa muy amplia, muy importante, que nos desafía a toda la sociedad vidente contemporánea justamente frente a la reducción del mundo y la otredad que la imagen opera. Por el simple hecho de que yo estoy viendo la fotografía de esta persona en esa experiencia de dolor, ese puro acto comunicativo de una mirada que se encuentra con la mirada del fotógrafo viendo el padecimiento de esta persona, nos hermana, nos compromete con él. Es decir, la mirada como acto de compromiso y de conexión, la pura mirada. No se requiere más que la mirada para reconocernos como parte de una comunidad, de la vulnerabilidad, del dolor, como dice Judith Butler. Pero no solo eso, sino también una comunidad que no requiere ningún rasgo de identidad. Es decir, porque vista esta fotografía desde Francia o vista desde Londres, podría decirse, como se le cuestionó a Sebastião Salgado, por ejemplo, que nada más es una comercialización del dolor para poder financiarse, etc. Es una cosa
en la que yo tengo una gran distancia con planteamientos como estos que, por ejemplo, Susan Sontag hizo sobre las fotografías de Sebastião Salgado, desde la comodidad de un departamento de Nueva York, ¿verdad? Fácilmente yo puedo juzgar estas fotografías como fotografías de la conmiseración. No importa que yo esté en Nueva York, no importa que esté en Londres y pertenezca a las élites londinenses y que mi raza sea blanca y que esta fotografía ya tenga 20 años, no importa que yo me sienta más joven o más afortunado, no importa que me sienta o no de otra clase, de otro género, de otra condición social. Todo eso es imaginario. Lo que está diciendo con esto Jesús Abad, con esa pequeña frase de este es hermano tuyo, está diciendo, todo eso es falaz, todas esas son lajas de mentira. Es la falacia de la sociedad. Aquí realmente la distancia social, la pertenencia cultural, no se requiere nada de eso para que yo me identifique con esta foto. Lo único que necesito para identificarme con esta foto es verla. Eso es todo, verla. Y al verla reconocer que hay una vida ahí que está sufriendo y que esa vida que está sufriendo es una vida como la mía y que eso me compromete con ella. Esto creo que es el punto, digamos, o uno de los puntos que quiero plantear en ese sentido de la potencia y el recolocamiento de la mirada en un contexto como este en el que vivimos, donde lo que experimentamos más bien es una especie de futilización, banalización de la mirada en ese mar, en ese océano de imágenes que nos atraviesan, nos desbordan, nos intoxican. Frente a todo eso necesitamos recuperar ese valor crucial de la mirada que al ejercerse establece una relación de codependencia y de interconexión irreductible. Son fotos conmovedoras, como te dije al inicio, pero ¿por qué nos castigas si no nos muestras otras más? Claro, con gusto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, si tenemos, dado que tú me abres ese tiempo. Por supuesto. Me gustaría mostrar algunas fotografías, por ejemplo. Bueno, vámonos a la serie argentina y luego venimos a la serie mexicana. A esas fotografías que son muy importantes, muy interesantes. Esta es la obra de Lucila Quieto, una artista y fotógrafa argentina. Esta serie se llama Antropología de la ausencia, es una serie del 2004. Ahí vemos a Lucila, aquí está Lucila, y al lado está la fotografía de su padre. Su padre fue desaparecido en el proceso argentino, entonces ella no llegó a conocerlo. Lucila nunca conoció a su padre porque el poder militar lo desapareció, no quedó ni siquiera su cuerpo, solo quedó de él la fotografía. Es una fotografía de un carnet de algún tipo, no sé de qué tipo no recuerdo qué carnet de identificación es. Entonces Lucila tiene una especie de eurisis muy importante, muy, muy importante. Ella quería estar con su padre en una fotografía, quería tener la experiencia de compartir con su padre aquello que el poder no le permitió compartir. Entonces, lo que hace es que toma la fotografía de su padre, la pone en un proyector, la proyecta sobre la pared, como podemos ver, y ella se coloca al lado. Y entonces hace algo extraordinario. Aquí está la esencia de la fuerza de retorno. El padre desaparecido retorna, regresa, se reúne con él. Produce entonces lo que yo llamo una foto imposible. Posibilita lo imposible. El encuentro con el padre en el que la violencia y la dislocación temporal se le regateaba, es ahora realizado por este acto de amor, de añoranza, de nostalgia, pero también de afirmación. Lucila se está afirmando su derecho a recomponer el pasado.
Ese es el punto. Está firmando el derecho a cobrar la deuda que el pasado tiene con ella. Cobrar la deuda que esos poderes atroces realizaron para producir este presente. Como dice Walter Benjamin, el presente siempre tiene una deuda con el pasado, por el que en el presente triunfan las fuerzas destructoras del pasado y solo permiten que una parte del pasado pase al presente y otras partes son negadas. Lo que hace Lucila Quieto es poner patas arriba ese mecanismo del poder, ese dispositivo del poder, y construye un pasado que no existió, pero que debió existir. Y entonces convoca otras hijas e hijos de desaparecidos y empieza a producir las fotografías que necesitaban. Aquí, por ejemplo, ella se reúne con su madre desaparecida. Ella de bebé y ahora en una edad casi cercana a la de su madre en ese momento. Algunas se tallan su familia en la espalda, como se ve aquí. Se reúne con su padre, mirando casi hacia el mismo lugar, en una repetición del gesto. Aquí hay otro pathos formel, del que no puedo hablar ahora. Se pone en el regazo de la madre. Miren qué bella foto, ¿no? Una foto muy bella, y ella se coloca en el regazo de su madre. Aquí el chico que está del lado izquierdo, quizás aparece del lado derecho de su pantalla, no sé, se pone al lado de su madre en ese festejo social. Puede participar de él. Esta foto es muy bella porque ellas dos lo miran y sonríen, casi que están brindando junto con él. Ese brindis que nunca pudieron tener juntos, lo están teniendo. Bueno, bien. Entonces aquí lo que encontramos es una eurisis fotográfica capaz de realizar plenamente una fuerza de retorno, y el sentido de fuerza de retorno como el derecho de los desaparecidos, de los exterminados, para estar presentes. Entonces es una fuerza, insisto, proactiva, afirmativa, presente. Qué bello y qué enternecedor, ¿no? Ese brindis que no pudo ser y que ahora se dan la posibilidad de hacerlo gracias a estos artistas que plantean la posibilidad. Y de los mexicanos, ¿qué dijiste? Bueno, vamos a ver una serie, algunas imágenes de la serie de Yael Martínez, que es una serie de lo más interesante. Bueno, estas son las de Gustavo Germano. Aquí está la serie de Yael Martínez. Yael Martínez es un fotógrafo guerrerense que experimenta, digamos, al interior de su propia familia el proceso de desaparición y de asesinato. En el 2013, su esposa Lucero pierde a uno de sus hermanos, asesinado en una prisión guerrerense por un delito no cometido, y son desaparecidos 2 de sus hermanos. Esta es la fotografía. Esta fotografía ganó el WordPress Photo 2014, creo. Es una fotografía en la que aparece Yael. Ahí. Aparece Yael con su hija, jugando en su casa en Guerrero. Es una fotografía inquietante, bella, por ese momento de amor y de fraternidad entre el padre y la hija. Es una fotografía de un juego, pero a la vez es una fotografía de un presagio. Y esto del presagio no es una hermenéutica propia, es una hermenéutica de la familia de Yael, que ven en esta sombra la imagen de un ahorcado. Hay otro elemento que la familia no ve, pero que es patente, y que es esta especie de mancha roja en la pared, generando una triangulación de figuras
inquietantes, dos figuras sombrías y tenebrosas custodiando el acto de amor, como un símbolo del espacio de amor de esa pequeña familia guerrerense asediada por un contexto de violencia y de guerra como el que vivió y aún vive el estado de Guerrero en México, ¿no? Vieron un desaparecido, un ahorcado, la familia vio un ahorcado aquí, y efectivamente uno de los hermanos de Lucero, con ostensibles huellas de tortura, fue asesinado en la cárcel, pero los custodios dijeron que se había suicidado y que se había ahorcado, ¿verdad? Y de este lado podemos ver algo así como la mancha de sangre dejada por un cuerpo. Algo así está descrito en esta complejísima fotografía que tiene diversas lajas y momentos de significación. Con esto quiero indicar, por ejemplo, justo en el sentido que señalaba hace un rato, que la fotografía no solo es la configuración plástico-semántica del texto, sino que además son todos esos acontecimientos que la familia experimenta, las interpretaciones de la propia familia, el contexto social, la lógica de la captura que realiza Yael. Todo eso es lo que compone la fotografía, y por eso esta fotografía tiene esas características. Bueno, entonces, después de este asesinato, luego desaparecen dos de los hermanos de Lucero, y entonces la familia, por supuesto, es una familia que termina dislocada, ¿no? Entonces lo que hace Yael Martínez es tomar una serie de fotografías de su casa, en la que va mostrando el proceso de ruina que de alguna manera se impregna en la familia. Esta fotografía me parece muy interesante y muy bella también. Como pueden ver, es un corazón hecho con fotografías, buena parte de ellas fotografías de identidad, que están en el encuadre típico de las fotos de identificación. Lo que muestra una dualidad, ¿verdad? Las fotos de identificación siempre son tomadas en una lógica institucional, donde lo que importa es reconocer rápidamente el rostro de la persona para poder meterlo en un sistema de control estadístico, institucional, etcétera, ¿no? Pero aquí esas fotos institucionales y ajenas, externas, son resignificadas radicalmente por la familia al convertirlas en un corazón también convencional, como los corazones típicos de la imagen mercadológica y cultural convencional del amor. Este corazón aquí también está reapropiando esa convencionalidad, pegadas en la pared, como talladas en la pared, como un tatuaje, como uno se pone tatuajes en el cuerpo, en las casas también, la fotografía es pegada, las imágenes en las paredes son una especie de tatuaje del cuerpo. O sea, aquí lo que me parece interesante es este proceso a través del cual la familia resignifica radicalmente las fotos de identificación y las vuelve un acto de amor concreto, cárnico, específico, una cosa del alma, digamos, de lo que aparece aquí. Bueno, aquí está dando cuenta del tema de la ausencia, sin lugar a dudas, ¿no? Las sombras ocupan un lugar muy especial en la serie fotográfica de Yael Martínez, porque las sombras son eso, literalmente. Las sombras son seres sin cuerpo, como los desaparecidos, ¿no? Los hermanos desaparecidos siguen siendo seres. Son seres de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros afectos. Pero al ser desaparecidos, se les quita el cuerpo. Porque la persona asesinada que deja un cuerpo, con ella hay una relación distinta a la que se tiene con el desaparecido. Entonces el desaparecido es una sombra en realidad. Tiene ese valor de sombra de una entidad que es puro cuerpo, que es pura figura, como aquí, sin cuerpo. Bueno, esta fotografía es muy impactante, la fotografía de Lucero. Las fotografías como esta, o como esta, aquí es cuando Lucero recibe la noticia, si no me equivoco, del asesinato de su hermano,
Una fotografía muy poderosa y a la vez muy conmovedora. Digo yo porque no solamente está aquí acopiado el momento en el que recibe la terrible noticia, sino que también está ahí presente toda la violencia de ese estado que produjo más de 60,000 muertos, de ese estado que ha producido tal cantidad de desaparecidos, de ese estado que declaró esa guerra, de esa policía corrupta, de esa política abyecta. Todo eso está cayendo aquí sobre su cuerpo y en ese momento su cuerpo se está transfigurando radicalmente porque nada vuelve a ser igual después de ese momento. Todo va a cambiar radicalmente para ella. Ya él captura ese momento en el que ese cambio se produce en este cuerpo. A ver si encuentro. Y aquí estas fotos muestran, esto es algo muy importante, el estado de dislocación en el que quedan las personas. La dislocación es algo, es una fractura de su propio cuerpo. Este tipo de fotos dan cuenta, en mi opinión, de varias cosas. Dan cuenta del trastorno del tiempo. El tiempo ya no es lo mismo. Los deudos de los desaparecidos quedan en un estado somnolente, donde el tiempo pierde sus cualidades, porque se vuelve en algún sentido abstracto, porque siempre está algo pendiente. Es un tiempo en el que queda siempre algo pendiente, algo no se realizó, algo no se completó. Es un tiempo que corre, pero que a la vez está truncado. Pero además, en el cuerpo de ella están las huellas de los cuerpos de sus desaparecidos. Digamos que no solamente se violenta el cuerpo del desaparecido, sino que a la vez se lastima y se agrede el cuerpo del deudo, del desaparecido, aunque no haya sufrido una sola acción de coerción física. Su cuerpo está ya dislocado. Entonces esta fotografía da cuenta de ello y también da cuenta de algo así como la comunidad de los cuerpos, que es otro elemento que también tengo pendiente de desarrollar en el tema de la estética de la mirada. Así como tenemos una comunidad, así como es posible pensar en una comunidad de la alteridad y en una comunidad de la fraternidad, es posible también pensar en una comunidad de cuerpos, de entrelazamiento de los cuerpos. En nuestros cuerpos están los cuerpos de las personas que amamos. En nuestras partes del cuerpo, en nuestros gestos, en nuestros movimientos, están esos cuerpos de los otros. Nosotros somos compuestos por los cuerpos de los otros. Y cuando son arrancados de esa manera tan violenta, quedan en nosotros los huecos, los vacíos, las desgarraduras de esos cuerpos de los otros. Bueno, estos son el tipo de cosas impresionantes que hace Yael Martínez con su serie La Casa que Sangra. Añadido a esto el contexto social en el que viven, ¿no? Exactamente. Es el peso de una violencia, de una injusticia, de un agravio histórico que atraviesa estas familias y que la obra fotográfica, si tenemos una sensibilidad en la mirada, una voluntad de fraternidad, logramos ver. Claro, qué bello viaje nos has hecho por esta estética de la mirada. Daniela Villegas pide el micrófono porque te quiere hacer un comentario. Adelante, Dani. Gracias. Bueno, primero que nada, me parece muy interesante este análisis. Me parecen necesarios como para que uno como creador, ¿no? Un joven creador que está entrando a generar imágenes que al final impactan en la sociedad, entendamos que no es necesario
que salga en nuestra proyección visual la violencia explícita, ¿no? Me parece que si exacerbamos en la imagen la violencia, no se rompe un círculo, ¿no? Estamos muy acostumbrados en esta sociedad de ver esa violencia tal cual, ¿no? Y yo veo estas imágenes que nos acabas de presentar y a mí me parecen bien poderosas, ¿no? Creo que son imágenes que sin una gota de violencia como tal nos dicen muchas cosas, nos dan a hablar de un contexto que a lo mejor no tenemos tan cercano, ¿no? Porque pueden estar ubicados en otro país o en otro estado en donde a lo mejor no lo vivimos en carne propia, pero podemos conectarnos, podemos sentir. Y creo que uno como fotógrafo necesita entender ese contexto, ¿no? Conectarse con las personas y entender también que hay que dignificar esa situación, ¿no? No podemos abusar del dolor, no podemos abusar de la confianza también de estas personas, ¿no? Entonces hay que ser cautelosos, pero también creo que es importante hablar de estos temas, ¿no? Y compartirlos a lo mejor de esta manera artística, ¿no? En donde podemos también dar un discurso y dar a mostrar como algo que a lo mejor no está a nuestro alcance, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería comentar eso y muchas felicidades, me parece muy interesante, creo que es necesario que hablemos y que analicemos los trabajos artísticos desde estas miradas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Daniela. Solamente quisiera comentar algo de lo que tú dices. Gracias por tus palabras sobre el trabajo que hicimos. Y me parece fundamental que justamente como tú dices, jóvenes creadoras como tú apuesten por una forma distinta de mirar. Tú, como otros artistas y otros fotógrafos, tienen una potencia que no tenemos otros. Tienen una mirada con, digamos, una matriz de sensibilidad estética, con una habilidad para aproximarse a fenómenos, a procesos sociales de gran complejidad y que son álgidos para la sociedad de nuestro tiempo. Y esa mirada es valiosa. Necesitamos aliarnos con esa mirada. Es decir, la sociedad necesitamos aliarnos con la mirada de los creadores, de las artistas, de los grandes y grandes fotógrafas, para que apostemos por visibilizar estos dolores y construyamos formas heurísticas para crear formas diferentes de relacionarnos y especialmente para educar la mirada de los otros, para contribuir a construir otra mirada pública. Entonces la alianza con el arte me parece fundamental, esa relación estética, ética me parece que es una relación fundamental. Gracias, Dani, Diego. Y Brenda también nos pide participar. Adelante, Brenda. Gracias. Bueno, primero que nada, felicidades. Creo que a este punto todos nos sentimos conmovidos con lo que nos ha compartido hasta el momento. Y justamente en el ensayo plantea la fotografía como una articulación doble del tiempo, de la historia y de la existencia. Pero ya que lo trajo también a colación hace unos momentos, ¿cómo esta fotografía, y esta es mi pregunta, cómo esta fotografía que conlleva una fuerza de encuadramiento que organiza e interpreta un campo de la realidad puede rebasar el encuadre de un tiempo múltiple? Bueno, Brenda, muchas gracias. Gracias por tu pregunta tan pertinente que pone el eje en una cuestión conceptual que a mí me interesa mucho. Gracias por la lectura del ensayo, Brenda. Por cierto, quiero decir que Brenda muy generosamente hizo una espléndida reseña sobre el ensayo que aparecerá publicada seguramente en no mucho tiempo. Y bueno, a lo que preguntas, ¿de qué manera es posible o cómo se pone en juego un rebasamiento del encuadre que está gobernado por reglas tan fuertes? Dos tipos de reglas nada más voy a poner en juego.
las reglas de la convención de la mirada, es decir, culturalmente a través de los medios de comunicación, de la propia operación cotidiana, cercana, coinsetudinaria de las personas, etcétera. Nosotros estamos acostumbrados a ver de cierta forma, por decir algo, el rectángulo se impone siempre, las formas cuadrangulares como principio de la captura fotográfica. Zoom, por ejemplo, nos somete a todos a este esquema de rectángulos, ¿no? Lo que pone en juego, digamos, una lógica estético-racional de la imagen. Por otra parte, el tipo de encuadres. Hay una serie de reglas de las que no puedo hablar ahora, pero podríamos decir las reglas semióticas de la imagen, que pertenecen a una tradición histórica y cultural. Y de otro lado, lo que podríamos llamar las reglas de los poderes institucionales que gobiernan la producción de la mayor parte de las imágenes o de una buena parte de las imágenes que circulan en el espacio público y que son fuerzas básicamente de recorte, de dejar fuera unas cosas y de dejar dentro otras, de jerarquizar los cuerpos según los encuadres, de establecer diferencias, vamos a decirlo de manera sintética, de identificar, diferenciar y relacionar cuerpos. Son fuerzas para identificar, para jerarquizar y para relacionar cuerpos. Eso es lo que hacen estas potencias. Y la propia sociedad ejerce en su laja de multiplicidad de posibilidades también una serie de fuerzas de reticulación que nos someten, por decir algo, por ejemplo, el principio de la belleza, ¿no? Un principio tan entronizado en la sociedad contemporánea y especialmente en la sociedad autocreada o autopoyética en la que vivimos. Vivimos una especie de autopoiesis icónica, no libre, gobernada por estas reglas. Decía yo en otro programa al que tú me invitaste que quizás la imagen emblemática de la sociedad contemporánea sea la selfie. Este tema de la fotografía de sí mismo, la obsesión de fotografiarse a sí mismo, con todas las implicaciones de necesidad de reconocimiento y de ansiedad que esto pone en juego. En fin, pero ahí en esas fotografías, cuando analizamos multitudinariamente, por ejemplo, la fotografía de Instagram, los criterios que se imponen son los criterios de la belleza, de lo bello, de lo armónico, de los cuerpos deseables, etcétera. No obstante, todos los esfuerzos de los movimientos progresistas, desde los movimientos postcoloniales hasta los movimientos feministas y de la diferencia, el principio de la belleza de los cuerpos sigue marcando nuestra condición de visualización contemporánea. Bien. Bueno, quizás para ir al punto central de esta pregunta que me hace Brenda, lo que estoy planteando es que la fotografía es una tensión que produce tiempo entre la técnica configurada en el lenguaje y la singularidad de la existencia. Eso es quizás algo muy teórico, pero ese es el asunto. Es decir, sobre la fotografía, a través de la técnica se ejerce una fuerza de encuadramiento. No hay fotografía sin encuadramiento. Toda fotografía encuadra como toda imagen encuadra, ¿no? Este principio de encuadramiento responde básicamente a una operación del lenguaje. Voy a dar un ejemplo lingüístico. Nosotros necesitamos de las palabras para poder nombrar las cosas. Entonces decimos hombre, decimos mujer, decimos gato, decimos mesa, decimos flor, amanecer. Y con las categorías lingüísticas logramos darle identidad o lugar a una porción, digamos, del mundo. Damos, voy a decirlo así, ontología a algo. Pero al hacerlo, simultáneamente, lo delimitamos, lo identificamos y lo recortamos. Es decir, el nombre no solamente permite que emerja una ontología, sino que además la determina.
la sojuzga, la somete. Es esa doble condición del lenguaje. La gramática fotográfica, el lenguaje fotográfico como lenguaje de toda imagen, ejerce una fuerza que permite la aparición, pero también la delimitación y la inscripción. Captura e inscribe. Bien, mi hipótesis, una de las hipótesis que desarrollo en el ensayo y que será desarrollada más ampliamente en el trabajo de estética de la mirada, es que entre más cercana es la mirada o más ajustada está la mirada por esas fuerzas de la convencionalización que permiten generar ontología pero a la vez capturar, estamos en el ámbito de lo que yo llamo una mirada matriz, la mirada histórica y socialmente construida por el poder. Entre más nos alejamos de ella, más nos acercamos a la existencia, esa singularidad de ser que aparece generalmente en los resquebrajamientos de las imágenes, en sus bordes, en sus líneas de salida, en sus posibilidades de escape, o a veces, como lo estoy presentando en esta serie, en su fuerza de retorno, como escape o como retorno. Y ahí entonces encontraríamos algo así como la mirada de la alteridad o el principio de la fraternidad. Por eso entonces la cuestión del encuadramiento es una tensión entre técnica, lenguaje y existencia. Ahora, solamente para hacer una problematización más y con eso cierro. La existencia irrumpe el lenguaje, pero necesita aliarse con él. Eso tiene esta complejidad. Pero creo que ese sería el asunto, Brenda. Muchas gracias por tu inteligente pregunta. Que es toda una disertación teórica muy interesante, pero esta parte de la existencia rompe el lenguaje, pero necesita aliarse con él. No puedes prescindir de él, pero para poderlo usar en un sentido ético y estético requiere un replanteamiento, alejarse de estos códigos que establecen la normatividad del poder y reconocer en esencia el fotógrafo, el que la ve, el que lo va a hacer, quién es. Por lo tanto, necesita encontrarse con su sombra, según Jung, ¿no? Sí. Por esa parte que no conocemos, hacer un contacto con nuestro interior para ver cuáles son nuestros propios códigos de comportamiento, de lenguaje, de gramática utilizada, y entonces el creador tiene que encontrar su esencia para plasmar la esencia que puede captar en el otro, quitando estos capas estructuradas socialmente que a veces nos dicen cuál es el comportamiento, qué es lo que tenemos que valorar. Y esta parte que señalas de las selfies, ¿no? Que efectivamente lo narraste en otra charla que tuvimos de divulgación, es un mundo muy complejo y todos estamos como embarrados, sumidos, emboletados, engarapiñados en estas convenciones gramaticales, sociales y políticas, y a veces no lo sabemos. Entonces creo que un ensayo como el tuyo nos permite hacer una reflexión. ¿Dónde estamos parados y hacia dónde nos queremos dirigir con lo que hacemos, con lo que observamos? ¿Me di a explicar? ¿Me dejaste así con la...? No, bueno, lo maravilloso es que haces conexiones, ¿verdad? De eso se trata, que tú estás haciendo varias conexiones que permiten dilucidar, destilar un poco todo esto, pero a la vez enriquecerlo, ¿no? Solamente retendría un asunto más, y es que el acto de fotografía es a la vez un acto de acercamiento a la ontología del otro, pero también es un acto estético, es un acto guiado por la sensibilidad y por las emociones. Uh-huh. Pero eso no significa que no sea también un acto intelectual o que no sea también un acto de conocimiento. Es también una acción de conocimiento. Como decía Linda Vega hace un momento, en la imagen hay algo de transdisciplina, es decir,
La imagen convoca un conocimiento antropológico, un conocimiento social, un conocimiento histórico. La imagen convoca un conocimiento psicológico, psicoanalítico, un conocimiento político sin lugar a dudas, y también un conocimiento ecológico y ambiental. Ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema en el que no vamos a entrar ahora, pero todo el tema, nada más para poner una imagen, todo el tema de una civilización como la nuestra, con cada vez más desarrollo tecnodigital para producir justamente una proliferación de imágenes con tal pregnancia, y ahora con la RB con tal nitidez, podemos producir literalmente, y es lo que viene ahora con la RB y todas esas tecnologías de sonidos holísticos y circulantes, holoacústicos creo que le llaman, no sé si fallo en el término, pero esos sonidos circulantes y envolventes, con lentes lenticulares que proyectan haces de láser de frecuencias adecuadas sobre la retina para producir directamente la imagen en la retina y ya en una pantalla. Es un campo de experimentación, y las pieles artificiales, que es infundarnos en una piel llena de sensores. La imagen va a hacerse progresivamente somática. Es decir, vamos a sentirla en la piel, en el cuerpo, etcétera, ¿verdad? Entonces, una civilización capaz de producir una imagen soma o un signo soma, y a la vez una civilización en la que los recursos naturales se están agotando y el planeta está en sus límites. Es decir, esa terrible contradicción entre poder producir ex novo un planeta cibernético, brillante, lleno de naturaleza, limpio, hermoso, sobre un planeta agotado, contaminado, destruido, con casquetes polares deshielados, con la reducción de los polinizadores, con vertederos de venenos tecnológicos sobre diversas tierras del mundo, con el agotamiento y la extinción de una buena parte de las especies animales. Ayer estaba terminando un ensayo sobre una serie de fotografías que saca un fotógrafo belga, Jenner, usando Google Earth, y que en realidad no toma las fotos, más bien toma las fotos de los satélites artificiales, ¿verdad?, de Google, y las utiliza para hacer una serie fotográfica. Entonces toma, por ejemplo, las fotografías de los engordaderos de reses en lo que llaman los gringos el país de engorda, que es Oklahoma, Nuevo México y Texas. Entonces, en una de esas fotografías vemos, los lagos de sangre de las reses, ¿verdad? Son lagos, enormes lagos de pura sangre y restos corporales de las reses capturados por el satélite, en un proceso, digamos, en el que esta industria produce un nivel de contaminación, una reducción de la variedad de especies vacunas a solo 2 o 3, que son las que les resultan más rentables, por ejemplo. Un daño ecológico del que no voy a dar cuenta ahora, en una lógica donde cada vez hay menos granjeros y más carne, es decir, donde hay un proceso de concentración de la riqueza. Bueno, en fin, entre esas imágenes, no sé, de los conejos y de los cervatillos corriendo por el bosque, de manera nítida en una realidad virtual en la que estoy inmerso con cascadas hermosas de agua que puedo sentir en mi piel, pero que no puedo tomar y no podré tomar porque el agua potable en nuestro planeta se está agotando y además está siendo expropiada por las transnacionales y los corporativos. Eso es un tema muy importante que forma parte del horizonte en el que estamos.
Y me recuerdas una conversación que tuve con Norma Patiño, que es fotógrafa y que nos dio una charla precisamente como la fotografía. Hay fotógrafos que nos han prestado sus ojos, así le llamó, para ver esta naturaleza, los fotógrafos documentalistas, ¿no? Estos que nos hablan de qué pasa con la ciencia, la divulgación de la ciencia y a veces está muy recluida, ¿no? Como que la gente no la toma en cuenta. Y son aquellos que van y checan si los pingüinos están muriendo, si el oso se está ahogando por el desbaratamiento de los glaciares, o si la rana ya desapareció, o quizá los planetas están muy bonitos allá afuera, pero aquí no estamos muriendo. Esa mirada súper interesante que te agradezco que la hayas tocado al último, porque es la reflexión más fuerte ahorita, ¿no? Mientras estamos construyendo nuevas realidades para estar en planetas virtuales, estamos destruyendo el propio. Totalmente. Eso es muy, muy fuerte. Es una especie de contradicción suicida en la que estamos. Es una contradicción suicida civilizatoria en la que estamos en ese sentido. Qué fuerte. Bueno, oye, Diego, te agradezco muchísimo, ha sido un deleite escucharte, nos dejas como con mucha reflexión, y a quien escuche esta conversación posteriormente seguramente vendrá lo mismo, y sobre todo algo que quería compartirte, esta parte de la estética, que efectivamente la gente piensa que es lo bello, ¿no? Y lo bello acotado, enmarcado, como señalas, cuando en realidad tiene que ver con la parte sensible y emocional, y las emociones no solamente es lo que te causa un placer, sino este dolor que vivimos a través de estos fotógrafos, esta ausencia, este miedo, esta incapacidad, todas esas emociones que se le pueden poner miles de nombres, creo que es lo que es la reflexión estética. Y solamente a veces se acota a la parte que te causa alegría o placer, limitándola completamente a la gama de posibilidades que tenemos el ser humano. Si pudiéramos acceder y aceptar que tenemos todas estas emociones, identificarlas y contactar con ellas y gestionarlas, seguramente el mundo sería mejor. Creo yo, ¿verdad? Ese es Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. La estética es más que esteticismo. Exacto. Pues creo que, Alfonso, ¿quieres hacer una última intervención como profesor investigador también de nuestra UAM Xochimilco, uniendo dos divisiones en este momento de conocimiento? Por favor. Oye, claro. Bueno, agradecer a Diego esta reflexión yo lo llamaría la intimidad profunda del encuadramiento, ¿no? Donde nos presentas el dolor, la ausencia, el recuerdo, la melancolía, la memoria, el presagio, como bien decías en algunas fotografías, ¿no? Y yo creo que es una especie de disección del involucramiento. Lo que tú nos dices, nos haces partícipe de esta problemática y además de este sentimiento profundo con el otro. Ser empático, que en este mundo necesitamos ser empáticos ahora más que nunca, necesitamos esta relación de unidad. El fotógrafo, tras su cámara, hace presenta esta intimidad del otro a nosotros, no sé si esté bien dicho, al usuario, ¿no? Y es una especie de transfiguración donde se revela el momento de la posteridad, lo que va a suceder, o lo que acaba de suceder, o lo que puede ocurrir, como lo último que nos decís. En fin, yo creo, Diego, a mí me quedo con un enorme y satisfactorio gusto por escucharte, felicitarte por tu merecidísimo galardón y mandarte un gran abrazo, Diego, como siempre. Y a mi querida Cecilia, gracias por la invitación. De verdad que
ha sido un placer enorme y un honor estar en este encuadramiento con todos ustedes. Un abrazo. Gracias, Alfonso, querido. Abrazo grande. Gracias, Alfonso. Es un placer. También en algún momento Alfonso me invitó a escucharte en la UAM y te conocía tu trabajo, pero esa charla para mí fue reveladora de todo lo que provees con tu conocimiento y todo lo que aportas para los alumnos, para la investigación en comunicación y para nuestra querida universidad, que es lo que nos une en esa casa abierta al tiempo, que ya regresaremos pronto, pero al menos dejamos testimonio de estos encuentros a través del video. Ve, Silva quiere hacer una intervención, adelante. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a mi Dieguito. Muy interesante todo y me alegró mucho escucharlos a todos y lo bonito que hablan de mi hermanito. Gracias. Gracias. Inés es mi hermana queridísima, amadísima. Está en Bogotá, está lejos, pero está cerca. Gracias, Inesita. Un abrazo. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Qué placer también escuchar ese tono de voz tan lindo de los colombianos. Es muy suave, muy, muy cálido, ¿no? Y agradezco mucho que hayas participado. Pues bueno, si no hay ningún otro comentario, una pregunta, de veras, Diego, ha sido un placer escucharte. Nos dejas con un gran sabor de boca, a pesar de que hablamos de cosas que son fuertes, pero nos lleva mucho a esta reflexión de, pues, no es cursi, es desarrollar el amor por los demás y propio, pero primero tenemos que querernos a nosotros, ¿no? Aceptarnos y entonces poder aceptar a lo que hay fuera de nosotros, ver al otro. No lo hacemos. Y en este encuadre de las pantallitas hemos estado viendo nuestras casas, nuestros espacios, nuestros lugares de reflexión, nuestro resguardo, y nos ha cambiado la perspectiva. Entonces, ahora que regresemos a esta, no me gusta la nueva normalidad como término, sino a este nuevo momento en el que nos vamos a reencontrar, ojalá este año y medio nos haya servido de estar con nosotros y viendo a los otros. Y con esta reflexión que tú hiciste, creo que es un gran ejercicio para todos. Muchísimas gracias. Pues me despido, no sin antes darle las gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta sala de Zoom. Sus comentarios y sus preguntas son verdaderamente enriquecedoras y hacen que la dinámica se vuelva mucho más rica. Y bueno, a Diego, por supuesto, me felicito de pertenecer a la UAM Xochimilco y de tener compañeros de trabajo en la academia como tú, como Alfonso Machorro, que tuvo a bien acompañarnos y que pronto también vamos a trabajar con él sobre unos proyectos hermosísimos que tiene del dibujo como un acto de reflexión y de amor al trabajo del diseño, que es lo que él desarrolla muchísimo. Pues bueno, muchísimas gracias. Soy Cecilia Zeta del proyecto Divulgación de la Ciencia. Agradezco esta verdadera oportunidad y los veo pronto. Muchas gracias y hasta luego. Buenas tardes. Diego, Cecilia, todos. Gracias. Un abrazo. Gracias, Cecilia. Gracias, Alfonso. Gracias a todas, todos los que están acá. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.